era algo conocido. Y hermanos, yo les traigo algunos ejemplos. Hay toda una literatura llena de cómo los antiguos preservaban las frutas. De hecho, la manera más común era utilizaban el jugo de la uva, la hervían y lo hervían al punto de que se consumía una tercera o media parte de aquel jugo, y ese syrup, esa, ¿cómo le llamaríamos? Miel que queda espesa, la utilizaban para meter frutas allí y entonces conservar aquellos productos. Y de hecho, el vino fermentado lo conservaban con esa miel de jugo de la uva hervido sin fermentar. Lo utilizaban para también fermentar, mantener el vino fermentado, que de paso, en tiempos antiguos, antes de la pasteurización, ¿cuándo fue que Luis Pasteur vivió en nuestro mundo? 1800 por ahí. Antes de eso era muy difícil conservar el vino fermentado, porque, hermanos, fermentar vino es todo un proceso. Y si usted va a Napa Valley se da cuenta de que siguen un proceso muy estricto, porque si no se agria, o si no pierde su sabor, o si no le suceden mil y una cosa. Entonces no es un proceso muy fácil de, simplemente deje el vino y ferméntelo. Ahora, en otros países, no sé en otros países, pero en México, pues se usa el tepache. ¿Qué es el tepache? La cáscara de la piña la ponen en agua, la dejan por varios días, se llena de espuma y la gente se lo toma. Bueno, ya está fermentada. Pero déjela allí por otros 3 días más y entonces se echa a perder. ¿Cómo la mantiene? Entonces no es fácil, digamos, fermentar. Pero digamos, esta era una manera como conservaban las frutas y las mantenían frescas. Preservando el vino sin fermentar. Tenían 3 métodos. El primero era por ebullición. El segundo, separación de la albúmina. La albúmina es esa cascarita que está alrededor de donde están las semillas de la uva y alrededor de la cáscara de la uva. Y la separación de la albúmina la hacían por 2 maneras. Ponían las uvas a secar, y cuando la uva tenía la mitad de su tamaño, que ya estaba medio seca, la exprimían suavemente, y ese primer jugo que salía lo guardaban y se mantenía sin fermentar. Más adelante hablaré un poquito de eso. La otra manera era por filtración. El jugo lo filtraban a través de trapos, y entonces ese primer jugo que salía ya no tenía la albúmina. La albúmina produce microorganismos que causan la fermentación, y entonces mantenían el jugo sin fermentar. También la tercera manera era por fumigación de sulfuro. Tomaban vasijas de barro y adentro les quemaban sulfuro e inmediatamente echaban el jugo, para que entonces se mantuviese el sulfuro dentro, y eso mantenía entonces el vino. Eran las 3 maneras. Dice, la preservación del mosto por ebullición requería mucho cuidado. Debía hervirse hasta reducirlo a 1/3 de su volumen, y por lo menos a la mitad de volumen. Debía hervir a fuego lento, con coladores hechos de escoba o junco. Debía limpiarse constantemente del cochambre que subía a la superficie. Columela, este mismo escritor griego del primer siglo, muy famoso, romano, dice: si se tiene mucha madera, o sea, para hacer fuego, es mejor hervir el mosto y limpiar de por encima toda la cochambre y de abajo todos los sedimentos, y si se hace esto, 1/10 se perderá, pero el resto se mantendrá bueno para siempre. Escribe este agricultorista. Una vez que ya se ha enfriado, se coloca en vasijas de barro, se cubren, se sellan, y de esta manera se preservará por más tiempo y ningún daño le llegará. Eso está escrito en el libro del doctor Bakioki. Vamos adelante. Algo muy interesante. Ahora, antes de leer esto, este era el método más común, por ebullición. Y hermanos, era muy común. Hay mucha literatura que habla sobre esto, de lo que hacían, pero era la manera en que ellos podían conservar el jugo de la uva sin fermentar. Por ahí de 1800, un misionero por allá por Turquía
escribe acá a Estados Unidos la situación, las condiciones de cómo está todo, y casualmente habla que seguían utilizando este mismo método para conservar el jugo de la uva sin fermentar. Y él escribe lo siguiente: el reverendo Henry Holmes, 1848, testifica que el vino conservado de esta manera, por ebullición, es usado libremente por maometanos y cristianos. Noten que los maometanos no beben vino, no beben alcohol. Entonces dice, este vino era sin alcohol, y dice que los cristianos maometanos lo toman libremente, y él da testimonio que ha tenido uno a la mano por 2 años y no se ha echado a perder. Hay mucha literatura sobre esto, pero estoy trayendo algunas pinceladas simplemente para decir que era muy posible y era muy común conservar aún en ese lugar el jugo de la uva sin fermentar. Eliminando la albúmina. La albúmina es una capa fina que rodea las semillas de la uva y su cáscara, y los antiguos la quitaban, y esto evitaba la multiplicación de microorganismos y por lo tanto la fermentación. Ya les expliqué, dejaban secar la uva a la mitad, después la imprimían suavemente, sacaban el jugo y seguían todo el proceso que vamos a mencionar allí. También la filtraban. Ese primer jugo lo depositaban en vasijas embarradas por dentro, vasijas de barro, embarradas por dentro y por fuera de alquitrán. Luego las sellaban con alquitrán de tal manera que no entrara agua. Enseguida las sumergían en un estanque de agua fría o una noria, por lo menos por 40 días. Después la sacaban y, dicen ellos, el mosto permanecía dulce por 1 año. Maneras de sin refrigeración. Plinio, hermanos, este escritor también clásico griego, noten los años, es el año 234 a 140 antes de Cristo. Escribió: si deseas mantener el jugo de la uva por todo el año, pon el jugo de la uva en una ánfora, sella el tapón con alquitrán, sumérgelo en una poza, sácalo después de 30 días y permanecerá dulce todo el año. Por fumigación quemaban el sulfuro dentro de las vasijas, o llenaban la mitad de la vasija de jugo de uva, y en la otra mitad que quedaba vacía quemaban sulfuro allí e inmediatamente lo tapaban con alquitrán, lo metían en agua fría, y entonces se mantenía por 1 año, dicen, de acuerdo al testimonio de ellos. Ejemplos: aquellos que han ido a Israel, hay un lugar al lado del Mar Muerto que se llama Masada, es muy famoso porque los judíos por 1 año estuvieron en esa fortaleza, y los romanos estaban tratando de sacarlos de allí, porque los romanos los tenían conquistados, pero los judíos se rebelaban de vez en cuando, y una vez se rebelaron y fueron y tomaron esta fortaleza que era el palacio de Herodes en un tiempo, y entonces estaban, y como una fortaleza así, como una montaña, los romanos no podían conquistarla porque les tiraban agua caliente de arriba o aceite hirviendo, y entonces estuvieron por 1 año tratando de conquistarla. Por fin, cuando conquistaron Masada y entraron, todos los judíos se habían suicidado, preferían muerte antes de que estar sobre el yugo de los romanos, pero encontraron que tenían vino fresco, tenían jugo de la uva sin fermentar, tenían frutas secas, tenían frutas frescas, pero frutas frescas que las habían conservado por años en ese lugar. Y al entrar allí encuentran todo aquello. ¿Por qué? Porque tenían el método que se había seguido por todos los antiguos de cómo preservar aquellas cosas en ese lugar. También hay unas excavaciones de Gibeón, más o menos en los 50 se descubrió este lugar. Un arqueólogo muy famoso descubrió este lugar. Tengo alguna foto aquí. Y este lugar se convirtió, era muy famoso porque, bueno, en la Biblia se habla de Gibeón, pero no encontraban esa ciudad en la literatura, en dónde está ese lugar, y la gente decía: no existe, la Biblia está mintiendo. Pero este arquitecto excavó y descubrieron estos lugares, y eran unas pozas grandísimas hacia abajo, tenían túneles que conectaban túneles de agua por debajo. Lo interesante es que descubrieron en ese lugar de que había, aquí tengo la cantidad, 63 tinajas de vino selladas con aceite de oliva.
La tapa tenía una capa de aceite de oliva y con eso las habían sellado. Encontraron 63 y el vino estaba perfectamente bien, se había conservado. Entonces el arqueólogo dijo, vamos a hacer un experimento, vamos a ver si todavía funciona lo del aceite de oliva. Y entonces tomaron una jarra de barro, le echaron este vino, la taparon con aceite y la metieron allí en esos lugares fríos abajo de la tierra por 30 días. Y a los 30 días la volvieron a sacar y el vino se había conservado perfectamente. Aquí tenemos la poza de allí de Gibeón, que por supuesto el agua abajo se mantenía fría, y entonces eso era por sus refrigeradores. Jesús y el vino. Lo que quiero probar en esta mañana, hermanos, es de que era muy común de que la gente pudiese conservar el jugo de la uva sin fermentar en aquel entonces. Está probado por la arqueología mucho. Jesús y el vino. Muchos piensan que Jesús no solo bebió vino fermentado, sino que también lo produjo en cantidades abundantes en la boda de Caná, y que en la Santa Cena también se lo dio a sus discípulos. Esta suposición, hermanos, está basada en 4 suposiciones. Aquí van. 1. Si Jesús bebió vino fermentado, eso asume 5 cosas. 1. Que la palabra vino se refiere en la Biblia exclusivamente al jugo fermentado de la uva. 2. Asume a que la palabra vino, siendo que es la misma para referirse al vino que se acabó en la fiesta y al vino que hizo Jesús, por lo tanto ambos debieron de ser fermentados. Entonces asumen que ambas palabras, porque en la Biblia se usa la palabra oinos, vino, para el mismo vino que había antes de que Jesús hiciera el milagro y al vino que hizo Jesús después del milagro. Entonces dicen, bueno, entonces asumimos los dos eran fermentados. Asumen también, número 3, que no sabían preservar el vino, porque la fiesta de Caná fue en primavera y la cosecha de las uvas era 6 meses antes. Entonces dice, es imposible que mantuvieron el vino sin fermentar, el jugo de la uva sin fermentar por 6 meses cuando fue la fiesta. Entonces, me adelanté. Número 3. Bueno, que no sabían preservar el vino, y se usa la expresión el buen vino. Eso significa que ese buen vino era de alta calidad alcohólico, porque hoy cuando nosotros decimos buen vino, ¿a qué se refiere? Este es un buen vino. Generalmente se requiere a una alta o mayor cantidad de alcohol y su sabor, de acuerdo a la gente que conoce y que le gusta, digamos, es más exquisito. Muy bien, como que se me saltearon aquí las diapositivas, pero quiero ir una por una, hermanos. En primer lugar, el primer argumento, déjeme ver si aquí está, de que el vino era fermentado. Ya hemos dicho en otro sermón anterior que la palabra vino, tanto en el griego clásico como en la Biblia, puede referirse al jugo de la uva sin fermentar o al jugo de la uva fermentado. Entonces la suposición de que Jesús tomó vino fermentado simplemente porque se usa la misma palabra vino, que es oinos, es falsa, porque está probado de que se puede referir a fermentado o no fermentado. Ahora, si puede ser, bueno, Jesús tomó o vino fermentado o vino sin fermentar. Eso sí está esa posibilidad porque la palabra lo indica así. Número 2, el Sir Richard Jebb, ex profesor de griego de la Universidad de Cambridge. Puse esta cita, hermanos, porque no estamos hablando de una persona que no ignora, que es ignorante, es una persona que ha sido maestro de griego, y ellos analizan las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento y las comparan con cómo se utilizan las palabras fuera de la Biblia, y entonces llegan a una conclusión de lo que significa. Este hombre, que fue profesor de griego en la Universidad de Cambridge, declara que oinos, o sea, la palabra vino, era un término general que podía incluir toda clase de bebidas,
que tumba también el argumento de que la palabra vino necesariamente tiene que ser fermentado. No, señor, no es necesariamente así. Ahora, ¿qué implicaciones morales tiene de que Jesús, digamos, si es cierto que antes de que Jesús hiciese el milagro estaban tomando vino fermentado y después Jesús reproduce el vino y también les da vino fermentado? ¿Qué implicaciones morales tiene esto, hermanos? Aquí está. Si es... se me está brincando. A ver. Si es cierto que el vino que estaban tomando era fermentado y Cristo produjo más de ese vino fermentado, entonces Jesús produjo entre 120 a 100 galones de vino intoxicante. Por lo tanto, sería culpable moralmente de no solo prolongar la intoxicación de los adultos, mujeres y niños que estaban presentes ahí en la boda, sino que esto destruiría también la naturaleza sin pecado de Jesús. Aquí tenemos a un montón de gente borracha en la fiesta, se les acaba el vino y entonces la mamá de Jesús viene y le dice, pues ya se acabó el vino. Entonces Jesús produce más vino intoxicante para que siga emborrachándose la gente. ¿Qué implicación moral tiene eso del carácter de Jesús? ¿No creen que tiene una implicación moral muy fuerte, muy grande, de que Jesús entonces les dio a que siguieran en su intemperancia? Ahora, si comparamos lo que la Biblia dice sobre esto, es una contradicción completamente total en el carácter de Jesús. Y por eso me inclino a pensar de que no era, con todas las demás argumentos, de que no era un vino fermentado, sino más bien era jugo de la uva. Miren aquí lo que dice: el creador de cosas buenas, Dios, usa su poder sobrenatural para crear una bebida intoxicante que su misma palabra inspirada contradice al decir: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿No creen que sería una contradicción grande en lo que él inspiró a lo que él hizo? Pudiéramos decir entonces, Jesús dice una cosa pero hace otra. Inspiró a los profetas a describir una cosa, pero en su vida él hizo otra cosa. Eso es imposible, en el carácter de Dios es imposible. El vino que Jesús hizo, que fue un vino fresco, inmediatamente allí era un vino sin fermentar. Era jugo puro de la uva. Ahora, dice la expresión ahí en la fiesta, y que habían bebido mucho. Ahora, noten lo que dice la Biblia y lo que no dice. Juan capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y dice, le está hablando el maestresala, aquella persona que estaba organizando la fiesta. Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Ahora, mi traducción dice diferente. La mayoría de ustedes, o otras traducciones, dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido ya mucho, algunas traducciones dice así, entonces saca el peor vino. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa que han bebido mucho? Hay algunas posibilidades sobre este término, hermanos, que quisiera un poquito explicar. ¿Qué significa que han bebido mucho? Dos implicaciones. Aquí está. Uno, el maestro de ceremonias está describiendo no esa fiesta en particular, sino las fiestas en general. Digamos, yo soy un maestresala, yo me encargo de organizar fiestas y le digo: todo hombre saca primero el buen vino, y ya cuando han bebido mucho, entonces saca el peor. No estoy describiendo la fiesta esa en ese momento, sino que estoy describiendo a otras fiestas, ¿verdad? Así la gente lo hace de manera general, pero tú lo has hecho diferente.
puede ser una explicación que algunos expertos, digamos, la han sugerido. Otra que me gusta más a mí es la traducción correcta. Si ustedes se dieron cuenta, en mi Biblia es la versión antigua, traduce cuando ya están satisfechos. Noten que no traduce han bebido mucho, sino cuando ya están satisfechos. En inglés, la Revised Standard Version traduce han bebido libremente. Y esta expresión bebido libremente, que mi Biblia traduce cuando ya están satisfechos, o sea, han bebido libremente y ya quedaron satisfechos. Hay un léxico de griego que lo traduce de la siguiente manera. Noten. Un léxico griego es un diccionario del griego bíblico, en donde ellos hacen un análisis de la palabra y entonces nos están tratando de decir qué significa exactamente esa palabra. Dice aquí, es el Parkhurst Greek Lexicon. Dice que la palabra metuo, que se traduce aquí bebido mucho o estado ya cuando están satisfechos, denota en general beber vino más libremente de lo usual para alegrarse. ¿Y qué dicen? Y no para emborracharse. Como cuando yo estoy diciéndole a alguien, oye, ¿cómo has bebido mucho hoy? Pero no me estoy refiriendo al vino, estoy refiriendo a que ha tomado mucha agua, o estoy refiriendo a que fue a la fiesta y tomó de más. O cuando uno termina de comer y uno dice, comí de más, pero no está diciendo qué exactamente fue lo que comió. Entonces, el léxico griego nos está diciendo que implica beber libremente más de lo usual para tener su corazón alegre, ya que es una fiesta de bodas, pero no para emborracharse. ¿Qué implicaciones hay de todo esto, hermanos? Ustedes conocen la palabra del Señor, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos haga merecer la salvación. Y entonces algunas personas dicen, bueno, esto queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Yo soy salvo en Cristo Jesús, la salvación es gratis, no hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. Pero creo que hace falta otra frase que voy a poner aquí para que podamos entender el porqué de la Biblia. Dice aquí, nada de lo que hagamos puede ganarlo la salvación, pero hay muchas cosas que si las hacemos, ¿qué cosa? Sí nos pueden llevar a la perdición. Entonces, la vida del cristiano es una vida, hermanos, de constante cuidado, porque aunque yo haga muchas cosas que no me van a hacer merecer la salvación, por otro lado, si yo hago muchas otras cosas, esas otras cosas sí me pueden llevar a la perdición. ¿Y por qué aconsejamos tanto a los jóvenes de una cosa y de otra? Porque hay cosas que nos pueden llevar a la perdición. Y supongamos que no lo creo así, pero supongamos que el beber vino no fuese netamente, digamos, malo. Supongámoslo de esa manera. No lo creo así, pero supongámoslo de esa manera. Pero si de alguna manera contribuyese a que yo me fuese a perder, ¿valdría la pena beber? ¿Verdad que no? Porque hay cosas que sí me pueden llevar a la perdición. El apóstol Pablo lo entendió claramente y nos lo explica, ¿no? Ahora, pongo esto aquí, hermanos, por una advertencia. 30% de los bebedores moderados, en otras palabras, esas personas que no se emborrachan, que no beben, digamos así, fuertemente, de vez en cuando, bebedores moderados, 30% han admitido que en los últimos 30 días han bebido demasiado. Ahora, no supe cómo traducir binge drinking, porque no es necesariamente beber demasiado, porque una persona que se emborracha bebe demasiado,
Pero binge drinking es lo siguiente. Cuando una persona, esta es una declaración científica, los doctores así lo señalan. Binge drinking es cuando una persona toma por lo menos 5 tragos, 5 copas. Trago no en español como un trago, sino 5 copas en un periodo muy corto. Entonces es como binge eating, ¿verdad? Como aquella persona, es como glotonería, sí. Digamos que yo estoy en una dieta y no como, pero de repente ya no aguanto y me como 10 pedazos de pizza. Entonces es como que estoy aguantando, pero de repente me paso, se me pasa la mano. Entonces 30% de las personas que se declaran como bebedores moderados, que el vino no es malo en moderación, en los últimos 30 días han declarado que se les ha pasado la mano, que por lo menos han tomado 5 tragos en un periodo muy corto, puede ser 1 hora, en 2 horas, en un periodo corto. Eso se llama binge drinking. Ahora, conociendo esto, imagínense el peligro que existe, de que el decir yo bebo moderadamente no implica que nunca he bebido así que se me ha pasado la mano. Ahora, si nos vamos a las estadísticas de cuántos bebedores moderados se han emborrachado en alguna vez, la estadística, la leí esta semana, pero ahora no recuerdo, sube mucho. Entonces, conociendo esto y conociendo que hay cosas que sí nos pueden llevar a la perdición, y suponiendo de que beber vino no fuese malo, pero considerando todo esto puede llevarnos a la perdición, ¿valdría la pena beberlo? Es un concepto espiritual. Tiene que ver con nuestra moralidad también. Otra cosa, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo conviene, dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo edifica. 1 Corintios 9:24-27, lo voy a leer aquí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Para mí, hermanos, este es el peligro más grande, que es un peligro espiritual, del poder abrir en mi vida una puerta que me puede llevar a la perdición. Se cuenta de una ilustración que en inglés se le llama A Monkey on My Back. Esta ilustración dice de que un joven iba en una selva caminando y pues nunca había estado en la selva, andaba explorando y de repente vio un monito así pequeño, un changuito y muy curiosito, muy bonito, le gustó y ¿qué tal? Y el monito se movía y brincaba y de repente le brincó al brazo pero primero se asustó porque me va a morder, pero vio que el monkey no le hacía nada, así es que pues lo dejó seguir y de repente se le subió a la espalda y me gusta, así es que lo trae en la espalda y siguió en la selva y pues a lo mejor come algo este changuito, así es que cortó alguna cosita aquí y se la daba y el changuito se lo comía y él risa y risa y el changuito también, todo el mundo contento y pues encontró de repente por ahí unos plátanos y pues sabe que a los monkeys le gusta el plátano, le dio el plátano. Pasó el tiempo y dice la historia que el joven muy contento con su monkey en la espalda, celebraba, iban a todas partes juntos, contentos aquí y allá, pero a través del tiempo el monkey comenzó a crecer, porque era un monkey pequeñito
Pero a medida que le daba de comer, a medida que iban aquí, que iban allá, el monkey comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer, comenzó a crecer, hasta que llegó un momento en que el monkey ya pesaba más que él. Y el hombre dice, bueno, este monkey ya me cayó mal y ya necesito quitármelo de la espalda. Pero cuando quiso quitárselo de la espalda, el monkey ya era más fuerte que él. Y entonces comenzó a luchar con el monkey y trató, y ya entonces con la vara trataba de pegarle y trataba de... Pero el monkey se había convertido en un gorila más grande que él, más fuerte que él, que ahora lo comenzaba a aplastar. Y aquellas personas que hablan un poquito sobre esto dicen, hay cosas en esta vida a las que tú te puedes ser adicto. Y de hecho esta ilustración, hermanos, la utilizan las personas que tienen adicciones. Because they have a monkey on their back. Porque traen un changuito en la espalda que se hizo gorilón en la espalda. Y cuando lo quieren quitar, ya es muy difícil. Hermanos, causa número 1 de muerte en los adolescentes, de acuerdo a la revista Time de hace 2 semanas. Accidentes, causa número 1. Causa número 2, suicidio. Hermanos, está terrible esto. Pero la causa número 1 de muertes, de la mayor cantidad de muertes de adolescentes aquí en Estados Unidos, que son los accidentes, adivinen cuál es la causa mayor de accidentes en Estados Unidos. El alcohol, el beber alcohol, que es una droga permitida, que es una droga legal, que al comienzo del siglo pasado, cuando se estaba tratando de ver si se legalizaba o no se legalizaba, el Espíritu de Profecía escribió cosas muy interesantes para que apoyásemos el movimiento de temperancia y evitar que esto se pasase y se votase. Se votó ya lo del alcohol. En algunos estados se ha votado ya lo de la marihuana. En este estado se votó ya lo de la marihuana medicinal. ¿Qué de paso, hermanos? Estuve hablando con Sammy, él fue miembro de nuestra iglesia. Recuerdan a Sammy y Sherry, cantaban en el coro, su esposa, una muchacha alta americana. Él terminó psiquiatría, terminó su especialidad en psiquiatría de adolescentes, y platiqué con él ahora este fin de semana que estuve ahí en Austin, y le pregunté sobre la marihuana. Le digo, bueno, la marihuana, de acuerdo a los doctores, es medicinal. Y me dice, ¿sabías tú que antes el tabaco era considerado por los doctores también como medicinal? Y se recetaba para algunas enfermedades. ¿Sabes para qué enfermedad se recetaba? Para el asma. El tabaco se recetaba para el asma. Y le digo, pero si acabo de leer un artículo de la revista Time, acabo de leer un artículo de la revista National Geographic de este mes que habla sobre la marihuana, y todos dicen de que no han encontrado de que sea mal, que... Me dice él, la mayoría de los doctores están gritando, eso no es cierto, eso no es cierto, sí hace daño. Pero me dice, la gente, they just want to smoke it. La sociedad en la que vivimos permea tanto así que es simplemente una presión grande para lograr lo que la sociedad quiere. Pero no es de que sea bueno. Está comprobado científicamente que es malo. El alcohol, hermanos, es exactamente lo mismo. Pero ¿quién se atreve a parar el alcohol? Si en todas las iglesias se bebe, si en casi todas las culturas es lo más normal, si en cada fiesta es normal que exista el alcohol,
Si usted va a los restaurantes y la gente está tomando y salen, ¿y cuántos de ellos tienen alguien asignado para manejar? Muy pocos, porque el alcohol afecta la parte frontal del cerebro y afecta el juicio. Y hermanos, hace, no sé, casi un siglo atrás, las iglesias cristianas comenzaron cada una a pasar, a brincar de un lado al otro y decir, realmente beber en la Biblia es permitido con tal de que sea moderado. Hoy en día casi todas las iglesias lo creen de esa manera. ¿No creen ustedes, hermanos, que es tiempo a que alguien levante la luz y diga, ya basta? Eso hace daño, eso destruye, eso causa muertes. Y lo peor de todo, en mi opinión como pastor, causa deterioro espiritual, porque afecta tu pensamiento. Hermanos, ¿por qué Dios nos dio el mensaje de salud? ¿Será que para que seamos más saludables que los demás? Bueno, hemos logrado algunas cosas. En Loma Linda hay personas que toda esa área en el mundo ha sido reconocida como el área más longeva del mundo, igual que algunas áreas exclusivas en algunas montañas, en Nepal, etcétera. Esa es la razón por la que Dios nos dio el mensaje de salud, para que vivamos más saludables, para que seamos más fuertes, para que... ¿No creen ustedes que si el mensaje se nos dio a nosotros debe de tener alguna connotación espiritual? Alguien me decía, no, dice, ese mensaje de salud, dice, es igual que todo, dice, Hitler era vegetariano y mira lo que hizo. Esa es una lógica equivocada, ¿no creen? Es una lógica equivocada. En ningún lugar se está diciendo de que el vegetariano va a ser mejor que otro. Pero una cosa sí les aseguro, Dios dejó todos los medios habidos y por haber a nuestra disposición para que nuestra mente esté lo más alerta para comunicarse con nuestro Creador. Y el mensaje de salud tiene un aspecto espiritual, porque si tú tienes una manera más fácil de conectarte con el Señor, tienes una posibilidad también mayor de seguirle. Ahora, si aún teniendo esa posibilidad, como Hitler, digamos, y aún así tú te vas por el mal camino, eres más responsable porque tuviste más conocimiento. ¿No es así? ¿Verdad? Una persona que viene aquí a Estados Unidos y no conoce la ley de tráfico y de repente se pasa un alto porque no estaba acostumbrado a eso, bueno, quebrantó la ley. Pero una persona de aquí que sabe de que ese hexágono significa alto y se lo pasa, ¿quién tiene más responsabilidad? El que tiene más conocimiento de la ley es más responsable. Nosotros como pueblo de Dios, hermanos, somos más responsables ante Dios por el mensaje que Dios nos dio, de una vida de entrega total al Señor. Y los jóvenes estaban tocando un tema un poco controversial esta mañana, porque mencionaban de que cuando Dios nos llama, ¿pide todo o pide nada más un poquito? Y entonces decía que Dios pide todo, pero es difícil darlo todo. ¿A poco quiere todo mi dinero? ¿A poco lo quiere todo? Entonces tengo que vender mi carro, vender mi casa y darlo todo. ¿Saben cuál es la respuesta? Sí, claro que sí. Pero Dios te indica cuándo. Dios sabe cuándo necesita su causa. Dios sabe cuándo Él es Dios. Él te dice, mira, todo tu dinero es mío, dámelo. Y entonces Dios dice, nosotros respondemos, Señor, claro que sí. Muy bien, no me lo des todo. Dame el 10% para que sepa que tu corazón está conmigo. Y le entregamos el diezmo al Señor. Pero si nos lo pidiera todo, ¿se lo daríamos, hermanos? ¿Acaso no se lo daríamos? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? El que no esté dispuesto a dejar padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Y varios que intentaron seguirlo les dijo lo mismo. ¿Me quieres seguir? Bueno, sé una cosa, no tengo dónde recostar la cabeza.
¿Me quieres seguir? Ve y vende todo lo que tienes. Hermanos, la entrega a Cristo es completa siempre. Es todo o nada. Ahora, nuestro problema es de que como seres humanos nos cuesta entregarlo todo. Y todos estamos en la misma lucha. Y hermanos, miren, a lo mejor usted lucha con alguna cosa, yo lucho con otra. Todos estamos en el mismo barco, pero a todos Dios nos pide una entrega completa y total. No dejes que el changuito se suba a tu espalda, cualquiera que sea tu changuito, porque todos tenemos un changuito diferente. No dejes que se te suba a tu espalda. Sigamos el consejo del apóstol Pablo. Por eso lucho, dice, porque no quiero al final haber ganado a muchos y al último yo perderme. Y tal vez concluyo el sermón no hablando del vino, sino hablando de ti y de mí. ¿Qué hay en tu vida que todavía necesitas entregarle 100% al Señor? Todos tenemos algo. Que Dios nos ayude a poder ver las cosas en la perspectiva como Dios las ve. Porque en última instancia es para nuestro bienestar. No es para el bienestar de alguien más, es para mi bienestar. Y ese Dios que nos amó, que nos hizo, que sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, nunca nos pedirá que dejemos algo que sea bueno para nosotros. Si nos lo está pidiendo es porque nos hace daño. Obedezcamos a nuestro Creador, Él sabe más. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque nos indica siempre el camino de la salvación. Permite que podamos obedecer tu voz, seguirte de cerca y sobre todas las cosas que nuestro corazón esté completamente entregado a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos tienen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu eterna perduren por siempre en nuestro corazón. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu nos llenen hoy. Que la gracia de Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu perduren por siempre en nuestro corazón. Disculpen la confusión. Tenemos un anuncio importante que hacer y queríamos que se quedaran todos. Creo que la mayoría de ustedes saben acerca de una pareja que está en medio de nosotros, que pronto se va a ir. Y si no saben el nombre de la pareja, les puedo decir al final. Sin embargo, la iglesia ha decidido hacer algo grande como demostración de aprecio. Así que el próximo sábado, que es el 11 de julio, quisiéramos que toda la iglesia, así como estamos reunidos, todos podamos pasar al frente y comer un
hermoso almuerzo, tener un buen tiempo con esta pareja que se va para mostrarles nuestro amor y gratitud. Tenemos un menú planeado y quisiéramos que todos nos acompañen, pero pongan en el plato lo que van a colaborar. Estamos pidiendo ayuda monetaria. En un sobre pongan almuerzo para el 11 de julio o almuerzo de despedida, así lo pueden poner. Y esperamos que haya participación de toda la iglesia en conjunto. Muchas gracias y estamos contando con la presencia de cada uno de ustedes para el próximo sábado. Feliz 4 de julio. El sobre lo pueden dar ya sea a mí, a la doctora Basi o a la hermana Gloria, que es la encargada del almuerzo, o también al hermano Basanta, o en el plato de ofrenda. ¿Ok? Tenemos este fin de semana y el próximo. Muchas gracias. Y feliz 4 de julio.